El tráiler de Doctor Strange 2 que se pudo disfrutar durante la celebración del Super Bowl reafirma una de las grandes teorías sobre la Bruja Escarlata en la fase 4 del UCM. El segundo adelanto oficial de Marvel Studios nos ha dejado ver de nuevo a Wanda Maximoff. Por lo visto, el Hechicero Supremo la necesita para frenar la amenaza del multiverso. Pero algunos diálogos de Wanda, así como otros pequeños detalles, parecen sugerir que no será tan útil como el hechicero espera. La historia de Bruja Escarlata, tanto en los cómics como en las películas de Marvel, aborda extraordinariamente bien el concepto de la pérdida. La serie WandaVision puso mucho hincapié en los sacrificios que ella tuvo que hacer en su vida, y en su clímax final la vimos sacrificar su propia felicidad para liberar a la pobre gente de Westview. Aunque Wanda ha tomado unas cuantas decisiones de cuestionable moralidad, no es la villana de este universo. Incluso desconocía cómo había creado las ilusiones de Westview en primer lugar. Y finalmente decidió renunciar a ellas, aunque eso significara también despedirse de Visión y de sus hijos. Tomó la decisión correcta y más heroica de todas, a pesar de que algunos fans del UCM creen que volverá a ser la villana en Doctor Strange 2, dada su naturaleza. El tráiler de la secuela revela muchas pistas sobre la Wanda villana. Una escena del adelanto nos muestra al Hechicero Supremo hablando con Wanda en un bosque de cerezos blancos, mientras ella se disculpa por lo sucedido en WandaVision. Sin embargo, el espacio y su arrepentimiento podrían ser nuevas ilusiones. Vemos una situación muy parecida en la que el bosque de cerezos blancos se convierte en un entorno rojizo y ella lleva su nuevo traje. Quizás mostrar una versión falsa de sí misma, ocultando sus verdaderas intenciones. Además de todo esto, en el tráiler escuchamos decir lo siguiente: si rompes las reglas, te vuelves un héroe. Si yo lo hago, me vuelvo el enemigo. No suena justo, ¿verdad? Bruja Escarlata ha sufrido una desgracia tras otra. A diferencia de otros personajes de Marvel Studios, su sufrimiento apenas ha disminuido. Para colmo, en WandaVision se le negó el permiso de enterrar el cuerpo de Visión y acabó aislada y solitaria con su propio dolor. En este mismo tráiler de Doctor Strange vemos a la propia Wanda consolando a una consternada Bruja Escarlata en su hogar de Westview. El significado de esta escena es evidente. Nadie más puede consolarla. Está sola. Sigue estando sola como al principio. Lo ha perdido todo. Wanda es la única persona dispuesta a consolarse a sí misma. Ella ha soportado más de lo que mucha gente podría llegar a soportar en una sola vida. Su transformación en villana podría ser la más lógica después de todo. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Dime qué te pareció esta teoría en los comentarios. No olvides dar like y suscribirte. Gracias por ver el video. Hasta aquí el buen geek. Me despido.